Well, good evening. It's good to be here with you guys. Muy buenas tardes, es bueno estar aquí con ustedes. It's always a blessing to be able to come out to Mexico Siempre es una bendición poder venir a México and to see what the Lord's doing out here. y ver lo que el Señor está haciendo acá. You know, as I was listening to Pastor Mike teach, Ahora que estaba escuchando al pastor Mike enseñar, I've always said there's very few men that have impressed me in my lifetime. siempre he pensado que hay muy pocos hombres que me impresionan en mi vida I can literally count on one hand. y literalmente puedo contarlos con una mano. Pastor Mike Vincent is one of them. Y el pastor Mike Vincent es uno de ellos. He's a man that is a pastor to pastors. Es un hombre que es pastor de pastores. And as I was listening to him talk about Pastor Chuck, Y cuando lo escuchaba estaba hablando del pastor Chuck. I'm like, he's the Pastor Chuck of Mexico. Y es como él es el pastor Chuck de México. You know, his passion for church planting is an encouragement to many pastors. Y su pasión por la plantación de iglesias es de ánimo para muchos pastores. When I met Pastor Mike Vincent some years back, the Lord put Mexico on my heart. Cuando yo conocí al pastor Mike hace muchos años, el Señor puso México en mi corazón. And I began to pray about what the Lord might do with us as a church for Mexico. Y comencé a orar sobre qué iría a hacer el Señor con nosotros hacia México. You know, as I began to think about it, we were already working with church plants in other countries. Y cuando empecé a pensar en esto, ya estábamos trabajando con plantaciones de iglesia en otros países. In 2014, I went to India, En 2014 fui a la India, planted a church in the northern part of India called Chandigarh. plantamos una iglesia en la parte norte de India llamada Chandigarh. And today, there are 11 churches planted in the northern part of India. Y ahora hay 11 iglesias en la parte norte de India. We're part of Calvary Chapel, Y somos parte de Capilla Calvario, but we're under, I use a different name, pero yo uso un nombre just diferente. because it's just what the Lord called me to do. Solo porque el Señor es lo que me llamó a hacer. Nothing against Calvary, No tengo nada en contra de but I Calvary, am a Calvary Chapel pastor. pero soy un pastor de Calvary The Chapel. name of our ministry and fellowship is Living Way. El nombre de nuestro ministerio y compañerismo es Camino Viviente. So in India, there are 11 Living Way churches in India. Y en India hay entonces 11 caminos vivientes. And then there is 4 Living Way churches in our area where I'm at, Y hay también 4 caminos vivientes en el área donde yo me reúno, Southern California. que es el sur de California. And the Lord, along with Pastor Mike Vincent and Calvary Rosarito, opened door for us to plant the first Living Way church in Mexico, in Morelia, Michoacán. Y el Señor junto con el pastor Mac abrieron la puerta para abrir la primera Camino Viviente en Morelia, Michoacán, en México. Pastor Luis is there doing a great work for the Lord. It's an amazing thing to see what God is doing. El pastor está aquí, el pastor de Morelia, haciendo un gran trabajo para el Señor. And then in last year's church planting, or last church planting conference in Rosarito, Y en la conferencia pasada de plantación de iglesias en Rosarito, we were able to come alongside another young family, a young pastor, podemos venir junto con otra familia, con otro pastor joven, to do somewhat of a relaunch of a church plant. para hacer algo que fue como un relanzamiento de una iglesia que fue And we plantada. planted our second church in Jalisco, Camino Viviente, Tomatlán. Y plantamos nuestra segunda Camino Viviente en Tomatlán, Jalisco. And by the grace of God, last year we were able to plant a church in Haiti, on the island of Haiti. Y por la gracia de Dios tuvimos el año pasado la posibilidad de plantar en Haití. So we have now our first church plant on the island of Haiti. Ahora tenemos pues nuestra primera plantación de iglesia en esta isla, Haití. So you see the whole picture, what we're doing here in this conference, Y ves la gran imagen de lo que estamos haciendo en esta conferencia. is to plant churches, Es plantar iglesias, disciple people, discipular personas, share the gospel, compartir el evangelio and allow the word of God to go forth throughout the whole world. y dejar que la palabra de Dios vaya a todo el mundo. But it goes through us. Pero va a través de nosotros. So with that, I just want to give you guys a little background. Con esto solo quería darles un poco de contexto.
That's how much the Lord has allowed me to be a part of church planting. Esta es la forma, lo que Dios me ha permitido hacer para la plantación de Over iglesias 17 years ago, en estos últimos 17 años. I planted a church in a backyard with 4 people. Planté la iglesia en la que estoy en el patio trasero con 4 personas. So I know what church planting is all about. Así que sé de lo que se trata la plantación de iglesias. I know the difficulties. Sé acerca de las dificultades. I know when you feel like you're alone out there. Sé qué se siente estar y sentirse solo. And you just have to trust the Lord. It's just you and the Lord. Y tienes que confiar en el Señor porque eres nada más tú y el Señor. So the title that I was given today Y el título que se me dio esta tarde is Fired Up. es Encendidos o en fuego. Yeah, there you go, con fuego. Ajá. Like the takis. Sí, como los Yeah. taquis fuego. Yeah, there you go. You know, as the conference is going on, I'm thinking, how much more can I fire these people up? Y conforme avanza la conferencia, yo estoy pensando como qué tanto más puedo encender a estas personas. But you know, one thing I always challenge people back at our church with, Pero algo que me gusta hacer para desafiar a la gente en mi iglesia, I don't know about over here in Mexico, I think it's soccer, no sé cómo sea aquí en México, creo que es el fútbol, but in the States it's American football. pero en Estados Unidos es el fútbol americano. Everybody's all excited about their football team. Todo el mundo está súper emocionado acerca de sus equipos de fútbol Even americano, the people in the church. incluso la gente de la iglesia. And when the Super Bowl happens, Y cuando fue el Super Bowl, we have Sunday night service. teníamos servicio de domingo por la noche We always compete with Super Bowl. y siempre estamos compitiendo contra el Super Bowl. People don't come to church on Sunday night on Super Bowl Sunday. La gente no viene a la iglesia en la noche cuando es el domingo de Super Bowl. And they're all excited like, Pastor, my team is playing. Y todos están emocionados como el pastor de decir, mi equipo está jugando. I said, my team? Yo digo, mi equipo, You're not on the team? tú no estás en el equipo. They don't know you? Ellos no te conocen. You ain't making no money off of it? Tú no estás haciendo nada de dinero con esto. And I always tell them, Y siempre les digo, if you were this fired up si estuvieras así de encendido about the gospel of Jesus Christ, por el evangelio de Jesucristo, imagine how many of your family members would come to know the Lord. imagínate cuántos miembros de tu familia ya hubieran venido al Señor. Sometimes we put so much focus on teams. Algunas veces ponemos mucho enfoque en los equipos. And if we just take the same type of focus and passion Y si tomáramos ese mismo enfoque y pasión and put it into the gospel of Jesus Christ, y lo pusiéramos en el evangelio de Jesucristo, imagine how much more we could do for the kingdom. imagínate cuánto más podríamos estar haciendo Amen. por el reino. Amén. So it reminds me of this story. Esto me recuerda a una historia. And I learned this from Pastor Mike to share a little joke and get everything going, all right? Y aprendí So it reminds me esto of this story del pastor Mike. Esto me recuerda a una historia of a man who saved up money to attend the Super Bowl. de un hombre que guardó dinero, ahorró para ir al Super Bowl. It took an entire year for him to save this money. Le tomó todo el año conseguir ese It was dinero very expensive. y porque era muy caro. And he was so excited to go. Y él estaba muy emocionado por ir. So once he arrived at his seat, Y una vez que llegó a su asiento, he noticed an empty seat next to him. se fijó que a un lado de él había un asiento vacío. So he asked the other man next to him, Y le preguntó al hombre que estaba del otro lado, "Is this seat taken?" ¿está este asiento ocupado? The man next to him said, "Yes. El hombre a un lado le dijo, sí, It used to be my wife's seat. solía ser el asiento de mi esposa, She's now dead." ahora ha muerto. The man asking said, "Oh, I'm so sorry for your loss." El hombre le dijo, estoy muy triste, lamento tu pérdida. The man thinking how valuable was the seat next to that man. El hombre estaba pensando qué tan valioso era este asiento al lado del otro It hombre. took me an entire year to save up. A mí me tardó todo el año guardar This este is a very dinero. valuable seat. Es un asiento muy valioso. It was his wife's. Era de su esposa. So he asked the man, Entonces le pregunta al hombre, "Could you have given the seat to one of your friends or one of your relatives?" ¿y no podrías haberle dado este asiento a uno de tus parientes o amigos? The man said, "No." El hombre le dijo, no. And the other guy said, "Why?" Y este otro hombre le dijo, ¿por qué? Because the man said, "They're all at her funeral." El hombre le respondió, es que todos están en el funeral de mi esposa ahorita. You see, some people have a passion for things Algunas personas tienen pasión por cosas that are not of the Lord. que no son cosas que no son del Señor. Some people have a passion for things that will never benefit
for the kingdom or spiritually speaking. Algunas personas tienen pasión por cosas que no van a traer ningún beneficio al reino o a cosas espirituales. Now, if you have your Bibles, open them up to Acts chapter 14. Ahora, si tienes tu Biblia, vamos a abrirla en Hechos capítulo 14 We're going to see a couple of things that Paul the Apostle, the great church planter, did. y vamos a ver un par de cosas que Pablo, el apóstol, el gran plantador de iglesias, hizo. One of the things we always have to consider is that church planting is biblical. Una de las cosas que siempre debemos considerar es que la plantación de iglesias es bíblica. The focus is biblical. Si el enfoque es bíblico. Everything that we are as pastors, church planters, and missionaries, Todo lo que somos como pastores, misioneros, we gather from the book of Acts. lo sacamos del libro de los Hechos. And as Paul the Apostle traveled through these cities here that we see in Acts 14, Y cuando el apóstol Pablo estaba viajando por estas ciudades que vemos aquí he en always Hechos tried to 14, spend enough time él siempre trataba de pasar tiempo establishing a local body of believers, estableciendo un cuerpo local de creyentes, training up leadership. entrenando al liderazgo. Pastor Mike Vincent shared on these couple of verses in Acts 14 in verses 21 through 23. El pastor Mike Vincent compartió acerca de estos versos en el capítulo 14, versos But we 21 al also 23. see- Pero también vemos That he encouraged them in their faith. que él los animaba en su fe. And the purpose to establish these churches Y el propósito al establecer estas was to send iglesias out missionaries as well, era también enviar misioneros to plant more churches, a plantar más to iglesias continue the work of the ministry. para continuar la obra del ministerio. Let's draw our attention to Acts chapter 14. Vamos a poner nuestra atención ahora en Hechos 14. The Bible says, "Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews and spoke, that a great multitude, both of the Jews and the Greeks, believed." Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you today for this time that we have. Padre, te damos gracias hoy por ese tiempo que tenemos. We thank you for the word, how it encourages us. Gracias por tu palabra que nos anima. I pray for pastors, Oro por los pastores, for leaders, por los líderes, for future church planners, por los futuros plantadores de for iglesia, missionaries, misioneros, for all those that are partaking in this conference, por todos los que son parte de esta conferencia, those who are partaking online. aquellos que están siendo parte también en línea. Lord, that you would encourage them. Señor, que tú los animes. Speak to us through your word. Háblanos a través de tu So palabra. as we open up your word, Y mientras abrimos tu I palabra, pray that we open up our heart. oro que también abramos nuestro corazón. Our desire is to know you more. Nuestro deseo es conocerte más. So speak to us, Lord. Así que háblanos, Señor. Your servants are listening. Tus siervos están In escuchando. Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús oramos. Amén. So we see here that Paul and Barnabas find themselves in this city here, as the Bible says, they went together to the synagogue of the Jews in Iconium. Entonces nos encontramos aquí a Pablo y Bernabé y nos dice la Biblia que estaban en esta ciudad que se llamaba Iconio predicándole a los judíos. Just moments before, there was some conflicts that was stirred here in Antioch. Y momentos antes de esto había habido conflictos en Antioquía. Paul always had a group of, let's just say, overly religious and Pharisaic Jews that followed him around. Y Pablo siempre tenía un grupo de, digamos, judíos, fariseos religiosos que iban rodeándolo atrás de él. And many times we see in his letters how these, what he would call super apostles, would infiltrate the church. Y muchas veces vemos a estos que se consideraban como superapóstoles infiltrarse en la iglesia. They would come in preaching different doctrines, Y venían predicando doctrinas diferentes, undermining the gospel of Jesus Christ, restando la importancia al evangelio de calling Jesucristo, the position on Paul the apostle's life. también en contra de la posición del apóstol Pablo y su vida. He never got a break. Y él nunca tuvo descanso. Suffering, El sufrimiento, persecution, la persecución, was married to the ministry of Paul the apostle. estuvo siempre casada con el ministerio del apóstol Pablo. So what was his response? ¿Y cuál fue su respuesta? Notice what it says in chapter 13, in verses 50 through 52. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 13 de los versos 50 al 52. But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city. They raised up persecutions against Paul and Barnabas and expelled them from their region, but they shook off the dust from their feet against them, came to Iconium, and the disciples were filled with joy and filled with the Holy Spirit.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Notice that they were kicked out of the city, but they were not kicked down. Fíjate que ellos fueron expulsados de la ciudad, pero no fueron derribados. And immediately it says in chapter 14, as we read earlier in verse 1, Y después dice inmediatamente en el verso 14, que ya leímos el verso 1, they went to the synagogue of the Jews, que fueron a la sinagoga de los judíos, right directly to, let's just say, where they knew their enemy would be. directamente a donde podríamos decir que sabían que su enemigo iba a estar. They were trusting the Lord. Ellos estaban confiando en el Señor. They were filled with the Spirit. Ellos estaban llenos del Espíritu. And notice that it says here that they were also filled with joy. Y fíjate también que dice que estaban llenos de gozo. There is actually a joy in going and doing a work for the Lord. Porque de hecho hay gozo en ir y hacer la obra del Señor. What we see here in verse 1 of chapter 14 is that both Paul and Barnabas were encouraged by the power of the Holy Spirit. Y lo que vemos pues en este capítulo 14, verso 1, es que Pablo y Bernabé estaban siendo animados por el poder del Espíritu You Santo. see, I'm big on the church planting school, Bible studies, and discipleship. Y a mí me encanta la parte de del discipulado, de las escuelas de ministerio, etc. But if you're not filled with the Spirit, you ain't going nowhere. Pero si no estás lleno con el Espíritu Santo, no vas a llegar a ningún lado. Zechariah 4:6. Zacarías 4:6 Not by might, dice, no es con fuerza, not by power. ni con ejército. Listen, it's not by your ability, Escucha, no es con tu habilidad, but by my Spirit, thus saith the Lord. sino por mi Espíritu. Eso es lo que dice el Señor. You see, when you look at this here, you look at men like Paul the Apostle. Y cuando vemos aquí, vemos a hombres como Pablo el apóstol. I mean, this guy here had all the credentials needed to be someone very notable and religious. Y este hombre tenía todas las credenciales para ser alguien reconocido como el más religioso. But one thing Paul always referred back to, Pero una cosa a la que siempre se refería Pablo, that he was the least of all. y volvía a esto siempre, es que era el menor de todos, he didn't deserve to be in the position that he was in. que él no merecía estar en la posición en la que estaba. He talked about his apostleship, Él habla del apostolado, that he is called by God, que fue llamado por Dios, that he's a slave of Christ. se dice esclavo de Jesucristo. He never talked about his credentials getting him where he is at. Él nunca habla de sus credenciales y presentándolas de dónde viene, When he does talk about his past, pero sí habla de su pasado, when he does, y cuando lo hace, he talks about how ignorant he was, habla de qué ignorante era antes, how much of God he didn't know. cuánto de Dios él no sabía. As a matter of fact, he even tells Timothy, De hecho, le dice a Timoteo, everything in the past todo lo del pasado I did in ignorance. lo hice en ignorancia. To the Ephesians, A los efesios les he dice, reminds them les recuerda that at one time que una vez that he himself él se odiaba lacked the knowledge of Jesus Christ. por no conocer o por faltarle conocimiento acerca de Jesucristo. But the day he experienced the knowledge of Jesus Christ, Pero el día que él experimentó, que llegó a conocer a Jesucristo, everything changed. todo cambió. You see, this is Paul here. Y este es Pablo el que está hablando. As he's going with Barnabas, they go to what they commonly did, into the synagogues of the Jews. Y cuando va aquí con Bernabé, hace lo que hacían comúnmente, ir a la sinagoga de los judíos. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They preached the gospel. Predicaron el evangelio. Remember what he says in Romans chapter 1, Recuerda lo que dice en Romanos 1 in verse 16? y verso 16. Paul says, "For I am not ashamed of the gospel. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, I am not ashamed of the gospel. no estoy avergonzado del For evangelio, it is the power of God." porque es el poder de Dios. So where does the power come from? ¿De dónde viene el poder entonces? Not from a well-polished sermon. ¿No de un sermón bien hecho y bien pulidito? Now listen, of course you got to study. Y claro, escucha, sí tienes que estudiar. Of course you have to prepare. Claro que tienes que But prepararte. there's nothing like walking into a situation Pero no hay nada como caminar a una situación and seeing an opportunity to share the gospel. y ver una oportunidad para compartir el evangelio. The message so simple, El mensaje tan simple, but I love what Paul says. pero me encanta lo que Pablo dice. As he was ministering to the Corinthians, Cuando él estaba ministrando a los corintios, Paul kind of put it this way with this phrase. Pablo lo pone de esta forma, con esta frase. It's my job to preach.
Es mi trabajo predicar. It's the Spirit's job to demonstrate. Es el trabajo del Espíritu demostrar las cosas. You see, by the power of the Spirit, God draws men and women to himself. Y vas a ver que por el trabajo del Espíritu, Pablo atraía hombres y mujeres con él. This is the encouragement and the courage they had in verse 1. Este es el ánimo que estaban recibiendo en el verso 1. And then we see here in verses 2 on through 4, notice what we see concerning their ministry here. Y luego del verso 2 al 4 vamos a ver algo acerca de su ministerio. They relied upon the Lord. Estaban confiando, apoyándose en el Señor. But the unbelieving Jews stirred up Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Therefore, they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided, part sided with the Jews and part sided with the apostles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. You know, this always reminds me of what Jesus said when he says, I didn't come to bring peace, but a sword. Y esto me recuerda cuando Jesús dice que no viene a traer paz sino espada. You know, this clearly shows here that God was working in their midst. Esto claramente nos muestra que Dios estaba trabajando ahí en medio de todo. The persecution that happened in chapter 13 La persecución que sucedió en el verso 13 didn't stop them here in chapter 14. no se detuvo, sino continuó en el verso Three 14, things they did. capítulo 14. Tres cosas pasaron. Number one, Número uno, in verse 1, they went together. en el verso 1 dice que iban juntos. They went. Ellos fueron. You see, you'll never know what God's going to do if you don't go. Nunca vas a saber lo que Dios puede hacer si no vas. This is what the encouragement is about here. Listen, as Pastor Mike Vincent said very clearly in his message. Esto es el ánimo que estamos recibiendo, como ya lo explicó muy claramente el pastor Mike Vincent. I could have just been fine at the church there in Fontana, preaching the word and just seeing people come in and get saved. Yo podría estar ahí muy a gusto en la iglesia en Fontana, predicando y viendo cómo la gente es salva. I mean, we're not a big church. We'll have maybe 400 to 500 people on a Sunday coming to the church. Y no somos una iglesia grande, tenemos unas 400, 500 personas viniendo como un domingo. And most pastors be like, you know, this is great. This is ministry. I could have been very comfortable there. Y muchos pastores lo ven y dicen como esto está súper, es un buen ministerio, yo podría estar a gusto así. I mean, we don't have debt as a church. We're a debt-free church. Y no somos una iglesia que tenga deuda, tenemos una iglesia libre de deuda. We're not relying upon how much money is coming in, tithes and offerings. No estamos ahí preocupándonos de cuánto dinero entra de diezmos y ofrendas. You know, it can be very comfortable for me just to say, I can do this for the next 20, 30 years and retire. Y podría ser muy cómodo para mí decir, puedo hacer esto los próximos 20, 30 años y luego retirarme. But the Lord was showing me Pero el Señor me estaba mostrando that it's my responsibility as a pastor que es mi responsabilidad como to pastor take the gospel outside the four walls of our church. llevar el evangelio afuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia. 17 years of being a pastor, Son 17 años que he sido pastor and I still go on the street corner in the city of our church, y a una hora estoy en la esquina de ahí de nuestra iglesia preaching the gospel with a bullhorn. Predicando el evangelio con una bocina. The street light turns red. El semáforo se pone en rojo. I turn the bullhorn that way and preach the gospel. Yo volteo la bocina para allá y predico el evangelio. Then it turns green and the other one turns red, Se pone en verde y el otro en rojo. and I turn the other way and preach the gospel. Y volteo la bocina para allá y predico el evangelio. You see, because I know this is what God's called us to do. Porque sé que esto es lo que Dios nos llamó a hacer. And then there's guys that tell me that have been pastoring for years. They say things like, man, how does God do all these things with you at your church? Y hay pastores que ven, que han estado por muchos años del ministerio, me ven y dicen, ¿cómo es que Dios está haciendo todo esto con tu iglesia? Because I'm willing to go. Pues porque yo estoy dispuesto a ir. They say, man, how's Mexico? Ellos dicen, ¿cómo es México? I'm like, the tacos are great. Le digo, los tacos están bien buenos. So they went. Entonces ellos fueron. Secondly, it says here that the Jews, or both of the Jews and of the Greeks, they believed. Y también dice aquí que los judíos y griegos creyeron. So what did they do? ¿Y qué hicieron? They preached. Ellos predicaron. And as they preached,
they believed. Y cuando predicaron, los otros creyeron. So they went, Así que fueron, they preached, predicaron, and look at verse 3. y luego mira el verso 3. After the fruit Después del fruto of going and preaching the gospel, de ir y predicar el evangelio, it says they stayed. dice que se quedaron. They stayed and they remained for a long time. Se detuvieron ahí por mucho For tiempo. what reason? ¿Por qué? To disciple. ¿Cuál era la razón? To pour Discipular, into those that have received the gospel. derramarse o darse a aquellos que habían recibido el And the evangelio. Bible says they spoke boldly in the Lord. Y la Biblia dice que hablaron con denuedo en el Señor. And then you begin to see signs and wonders following. Y luego empiezas a ver, o dice ahí que hubo señales y prodigios que siguieron. In all of this, we begin to see here, I think, a pattern. Y en todo esto que estamos viendo, creo que encuentro un patrón. In other words, what Paul is stating here, En otras palabras, lo que Pablo está mostrando aquí. you might get kicked out of a city, Tal vez puedes ser echado fuera de una ciudad, but you didn't get kicked down. pero tú no debes ser derribado. You can go to the next city Tú puedes ir a la siguiente ciudad and preach the gospel. y predicar el evangelio. And as disciples are being made, Y ya que hay discípulos siendo formados, remain there, permanecer ahí and then go on to the next one. y luego ir a la siguiente. The Bible says here in verses 5, and working our way through here, it goes on to say this in verses 5 through 7. It says, and when violent attempt was made on both the Gentiles and the Jews and their rulers to abuse and stone them, they became aware of it and fled to Lystra and Debre, cities of Lycaonia and the surrounding region, and they were preaching the gospel there. Luego dicen los versículos del 5 al 7, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Notice here that they didn't allow these attempts to Fíjate, discourage them at all. fíjate que ellos no dejaron que estos intentos de ataque los desanimaran. If anything, it encouraged them. De hecho, los animaban más, It fired them up. los encendía, It made them excited. los hacía emocionarse. Remember in the start of the book of Acts when they were telling the disciples, do not preach the name of Jesus. Recuerda al inicio del libro de los Hechos, cuando los discípulos se les dice que no They would arrest prediquen them. el nombre de Jesús. Fueron arrestados And then they would let them out. y luego los sacaron And then they arrested them again. y luego los arrestaron otra vez And then they let them out, but they beat them a little bit. y luego los dejaron ir, pero los azotaron un poco Just to kind of let them know we're serious. para dejarles saber como estamos hablando en serio. Somebody would have taken that and been like, this must be God. Algunos deben haber tomado eso como decir, oh, eso debe ser Dios. Maybe God wants me to stop. Tal vez Dios quiere que me detenga, But not these guys. pero estos hombres no. They were like, man, we got hit for Jesus. Ellos eran como, oh, me azotaron por Jesús. That encouraged them. Eso los animaba, It made them want to go and do more. los hacía querer hacer ir por más. It encouraged them to remain and be faithful to the call that God had given them. Animaba a permanecer y seguir siendo fieles a lo que Dios les había dado. You know, listening to this whole picture of casting the net Y escuchando toda esta imagen que tenemos de echar la red and coming back to Matthew chapter 4 time and time again, y regresando de vuelta a Mateo 4 una y otra vez, one of the most powerful statements that took place when Jesus called the disciples una de las declaraciones más fuertes que Jesús le hizo a los discípulos is when he said, follow me. es cuando dijo, síganme, And then it says they immediately left their nets and followed him. y dice que inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. You know why they immediately followed? ¿Sabes por qué lo siguieron inmediatamente? Remember, there was no temple in the Galilee. Recuerda que en Galilea no había templo. There were synagogues, Había sinagogas and in biblical times, y en los tiempos bíblicos they needed to pay rabbis to come to the Galilee to teach. ellos tenían que pagarle a los rabís para que vinieran a Galilea a enseñar. Judean Jews hated Galilean Jews. Y los judíos de Judea odiaban a los de Galilea, Because the Judean Jews had the temple. porque los de Judea tenían el templo. They had the Pharisees, the scribes, the Sadducees, all there. Tenían ahí a los fariseos, saduceos, a los The escribas, todo eso, Sanhedrin. al Sanedrín. But in the Galilee, Pero en Galilea you just had Galileans. solo tenías galileos. You had the Decapolis. Tenías a Decápolis. That was, it was Hellenized. They were speaking Greek. Estos habían sido colonizados, ya hablaban griego.
Remember in the book of Acts ¿Recuerdan el libro de los Hechos? when they said these men are unschooled? Cuando dice, estos hombres son sin educación, That didn't mean that the disciples of Jesus were not smart. eso no significa que los discípulos de Jesús no fueran inteligentes. I think this is a misconception that a lot of people don't pay attention to in the scripture. Creo que este es un malentendido porque muchas personas no le prestan atención a las escrituras. They were actually smarter than the Judean Jews. De hecho, eran más inteligentes que los judíos de Judea, They were frowned upon pero eran pues como bajados o humillados because they spoke Greek. porque hablaban griego. They were looked at in a negative light. Eran vistos de una forma negativa. You're not really a Judean Jew like me, Realmente no eres un judío de Judea como yo, but they spoke more than one language, pero hablaban más de un idioma, unlike the Judean Jews. a diferencia de los judíos de Judea. Now here's how it kind of breaks down. Y esta es la forma en la que podemos entender esto. In the Galilee, En Galilea, they had what they were calling like schools. ellos tenían lo que llamaríamos una escuela. There's the word in the original language, beit, means house. La palabra original significa casa. And so they had these different types of schools. Y ellos tenían estos diferentes tipos de escuelas. They had one that was called Beit Sefer, Tenían una que se llamaba Beit Sefer, like an elementary school. como una escuela primaria. Then they had Beit Midrash, Luego tenían Beit Medrash. and we know that the Jews study the Midrash, it's Jewish writing. Y sabemos pues que los judíos estudiaban el Medrash, que son escritos And judíos. then they also had Beit Talmud, Y luego tenían Beit Talmud. and their desire were to be Talmudians, to learn. Y su deseo era ser talmudianos, que aprendían. And then if you were chosen by a rabbi, Y luego si fueras escogido tú por un rabí, you graduated Beit Sefer, te graduabas de Beit Sefer, you go to Beit Midrash, ibas después a Beit Medrash. but that's as far as you can go. Pero eso es lo más a lo que podías aspirar. Only if a rabbi Solo si un rabí that came from Judea que viniera de Judea saw something in you, viera algo en ti, he would invite you él te invitaba to be a Talmud. a ser talmid. And guess how he would invite you? Y adivina quién te está invitando. Follow me. ¿A qué te está invitando? A seguirme. Decía, sígueme. Every young Jew in the Galilee Cada joven judío en Galilea longed to hear the words, follow me, from a rabbi. anhelaba escuchar las palabras, sígueme, de un rabí. Jesus' disciples never heard it from any of the rabbis that came from Judea down into the Galilee. Los discípulos de Jesús nunca escucharon estas palabras de un But one rabí. day, Pero un día, here comes this rabbi, Jesus of Nazareth, aquí viene este rabí, Jesús de Nazaret, and he utters those words, y él da esas palabras, follow me. sígueme. They longed to hear those words their whole lives. Ellos habían anhelado escuchar esas palabras toda su vida. And immediately they dropped their nets Inmediatamente soltaron sus and redes followed him. y le siguieron. A rabbi who finally seen something of worth in them. Un rabí que finalmente había visto algo valioso en ellos. That's discipleship. Esto es discipulado. This is what God does with you and me. Esto es lo que Dios hace contigo This y is what conmigo. God did with Paul the Esto apostle. es lo que Dios hizo con Pablo el apóstol. And then God allows us to, he invites us to be a part of this great work. Y luego Dios nos permite ser parte de su gran obra. But the story gets even crazier. Pero la historia se pone todavía más loca. All of these apostles of Jesus and Paul Todos estos apóstoles de Jesús y Pablo have some amazing stories. tienen muchas historias increíbles. Persecuted. Persecuciones o perseguidos. Things that would have discouraged us, Cosas que a nosotros nos hubieran desanimado. encouraged them A ellos los animaban. because they knew where Jesus found them. Porque ellos conocían a Jesús. Remember where Jesus found you? Y sabían de dónde los sacó Jesús. ¿Recuerdas tú de dónde te sacó? You didn't find God. Tú no encontraste a Dios. God was never lost. Dios nunca ha estado perdido. You were lost. Tú estabas perdido. God found you. Dios te encontró a ti. So look at what happens here. The story continues on. Entonces mira lo que pasa, la historia continúa. We see here as a church planter and as a minister, Vemos aquí ahora como plantador de iglesia, como ministro, you got to have courage.
tienes que tener valor, You got to rely on the Lord. tienes que confiar en el Señor, You have to have diligence. tienes que ser diligente And you have to be faithful and flexible. y tienes que ser fiel y flexible. It's not always going to turn out the way you want. Porque no siempre van a salir las cosas como tú quieres. You know, we have a recovery home, a rehab home at our church. En nuestra iglesia tenemos un centro de rehabilitación So we get guys that come into the program for 1 year. y tenemos jóvenes que vienen a nuestro programa por un año. And a lot of times I'll look at the guys Y muchas veces yo a estos hombres and I say to myself, y pienso para mí mismo, he's not going to make it. él no la va a hacer. And then the other guys see, I go, oh, he's good. He's going to make Y it. luego veo a otro que digo, no, este sí es bueno, sí la va a And it hacer. never happens that way. Y nunca sale así. The one I didn't want, El que yo no quería, he made it. sí la hace. And then that's the one God uses. Y es el que Dios usa. And the one I wanted Y el que yo quería, doesn't make it. no puede, no lo logra. We always should endeavor to do what God wants us to do. Siempre debemos estar buscando lo que Dios quiere que hagamos. Never take credit for the work of the Lord, Nunca tomes crédito por la obra del Señor, but just rejoice in the fact pero regocíjate en el hecho that God's called us to be a part of it. de que Dios nos llamó a ser parte de esa obra. You know what encourages me the most? ¿Sabes qué es lo que más me da ánimo a mí? This. Esto, Coming over here and seeing what God is doing. venir aquí y ver lo que Dios está Then I haciendo. get encouraged when I see church planners and pastors that God's just doing a great work and they're all excited about what God's doing. Y luego yo soy bien animado cuando hablo con pastores o los veo y me entero de todo lo que está haciendo Dios con todo el mundo. I just wish our whole church could see what you guys are doing here. Desearía que nuestra iglesia entera pudiera venir y ver lo que está pasando, It would stir their heart. porque eso animaría, encendería sus corazones, It should stir their heart. porque debe encender los And if it corazones. doesn't stir their heart, Y si no enciende más los corazones, then they got problems. entonces tienen problemas. Notice what it says. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently, seeing that he had faith to be healed, said with a loud voice, "Stand up, straighten your feet," and leap. And he leaped and walked. And now when the people saw that Paul had done, they raised their voices, saying in the Lycaonian language, "The gods have come down to us in the likeness of men." And Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garland to the gates, intending to sacrifice with the multitudes of the people. Ahora fíjate lo que dice a partir del verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Paul and Barnabas could have easily said, "Oh man, we did a great thing here." Pablo y Bernabé muy fácilmente podrían haber dicho: oh, lo hicimos increíble. They had everybody. Ellos tenían a todos ahí. This miracle, by the grace of God, Este milagro, por la gracia de Dios, drew attention to both Paul and Barnabas. atrajo la atención hacia Pablo y Bernabé. I see humility here. Yo veo humildad aquí. In no way did they have a desire to take credit for the great work that God did. De ninguna forma ellos tenían el deseo de tomar el crédito de la gran obra que Dios había hecho. But they saw another opportunity Pero luego vieron esta otra oportunidad to teach them about the one who did this miracle before their very eyes. de enseñarles acerca de el cual había hecho este milagro delante de sus To ojos. take the attention off themselves De quitar la atención de lo que estaba sobre ellos mismos and put it on Jesus. y de redirigirla a Jesús. You know what I think is interesting? Right now there's supposedly a revival taking place in a state in Kentucky at a university. Y lo que está pasando ahora me llama la atención. Supuestamente un avivamiento está sucediendo ahí en un estado que se llama Kentucky, en una universidad. I'm not opposed to people repenting and turning their hearts to Jesus and just worshiping the Lord. Y no estoy en contra de gente viniendo a los pies de Jesús, arrepintiéndose y adorando al Señor. But I think we need to pray more.
pero creo que necesitamos orar I más. think we need to sit back, Creo que necesitamos sentarnos, and I think we need to be thankful for what is happening ser agradecidos por lo que está pasando and give it a little bit more time. y dejar que pase un poco más de tiempo. But there was one thing that got my attention. Pero hubo una cosa que llamó mi atención. This work or outpouring of the Holy Spirit Esta obra o este derramamiento del Espíritu Santo was not brought by a well-polished sermon. no fue traído por un sermón bien pulidito que fue entregado. I heard it 2 times. Lo escuché 2 veces. Very simple. Fue muy simple. There was no known worship leader or worship band there. No había ninguna banda o líder de adoración conocidos ahí. Not only that, there wasn't, flashing lights and all kinds of stuff like if they were at a concert. No solo eso, sino que no había luces o algo como si fuera un concierto. It was so simple. Era muy simple. And what you saw was people crying out to the Lord. Y lo que ves es gente clamando al Señor. And as I looked at this, Y lo que vi, and partly with a critical spirit, en parte con un espíritu crítico, the Lord just showed me something. el Señor me mostró algo. If you get out the way, Si tú te quitas del medio, if you get out the way, si tú te quitas del medio, I can work. yo puedo trabajar. And my prayer there was, Lord, may I get out the way. Y mi oración con esto es, Señor, que yo me quite del medio. Can I always, Lord, may I always draw people to you. Que siempre lleve a la gente a ti. This is what happened here with Paul and Barnabas. Esto fue exactamente lo que pasó aquí con Verse Pablo y 14 Bernabé. says, when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude, crying out. El verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. And what were they doing here? ¿Y qué están haciendo aquí? They're drawing attention to the one who is able to deliver them and set them free. Están atrayendo la atención hacia aquel que es capaz de liberarlos y darles libertad. They draw attention to the Lord God. Le están dando la atención a They Dios. take opportunity Están tomando esta oportunidad because they believe some God did this. porque ellos creían que Dios había hecho esto. But they didn't know that it was the Lord God. Pero la gente no sabía que era el Señor Dios. Notice that they begin to explain that this was the Lord God who did this great work. Y fíjate que entonces comenzaron a explicar que fue el Señor Dios quien hizo esta obra. Now these great opportunities will come. Estas oportunidades grandes van a Listen, venir. you're probably going to go, for those of you that are going out, you're probably going to go to a city. Escucha esto para aquellos que están por salir, probablemente vas a ir a una ciudad. You don't know what God's going to do there, Tú no sabes qué es lo que va a hacer Dios allá, but you know God's going to do something. pero sí puedes saber que Dios va a hacer algo. And God will always give you opportunity Y Dios siempre te va a dar oportunidad to make him known. para hacerlo famoso, para darlo a conocer. And God uses you Y Dios te va a usar a ti to do that very thing. para hacer eso. So what do we see here? ¿Qué vemos aquí? Well, this is how they were encouraged in their faith to do the work. Esto es, o aquí vemos cómo fueron animados en su fe para hacer la Initially, it obra. was by the power of the Holy Spirit. Inicialmente fue por el poder del Espíritu Santo. Secondly, relying on the Lord. En segundo, confiando en el Señor. And then thirdly, preaching the gospel. Y en tercer lugar, predicando el Evangelio. And then they close by encouraging the body of believers. Y ellos terminaron o cerraron animando al cuerpo de creyentes. Notice here that, in a sense, you see, Satan tried to send a discouraging crowd to discourage Paul's ministry. Fíjate pues aquí que Satanás básicamente está enviando una multitud para tratar de desanimar a Pablo y Bernabé. Satan interrupted a great miracle of the Lord God and drew attention away from God until Paul brought it back and centered it on Christ. Satanás interrumpe después de este milagro para tratar de atraer la atención hacia ellos, pero luego Pablo la redirige hacia Dios y hacia But now it Jesús. gets personal. Pero ahora esto se pone personal. In verses 19 through 20, we see here that they take Paul, listen to this, Y en- and they drag him out of the city as they stoned him, supposing him to be dead. Y luego se pone intenso en el versículo 19, dice esto, fíjate, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo fuera de la ciudad. Others would have said, Paul, has to be now from the Lord. Algunos hubieran pensado, Pablo, ya, o sea, esta es la señal del Señor. But the Bible says in verse 20 Pero la Biblia dice en el verso 20 that he rose up and went into the city. que él se levantó y entró a la ciudad. He went into the city and what did he do?
Él entró a la ciudad y ¿qué hizo? Look at verse 21. Fíjate el verso 21. Preach the gospel. Anunciar el evangelio. Preach the gospel. Anunciar el evangelio And made many disciples. y hacer muchos discípulos. And then what did he do? ¿Y luego qué hizo? He returned back to Lystra, Iconium, and Antioch. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. And what was he doing? ¿Y qué estaba haciendo ahí? What we're doing here. Lo que estamos haciendo aquí hoy. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter into the kingdom of God. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Church planting is not an easy task. La plantación de iglesias no es una tarea sencilla. You will be stretched. Vas a ser llevado al límite, Your relationships will be stretched. tus relaciones van a ser llevadas al límite, You will be discouraged. vas a ser desanimado, You will be overwhelmed. te vas a sentir abrumado, Because like Pastor Mike Vincent said, there's no perfect church. como el pastor Mike Vincent dice, no hay iglesia perfecta And you're not perfect. y tú no eres perfecto, But there is a target on your back. pero hay un tiro al blanco en tu espalda. And there's more churches closing today than there are opening. Y la realidad es que hay más iglesias cerrando hoy en día que iglesias siendo abiertas. I don't get discouraged about the churches closing because it gives us opportunity to get out there and preach the gospel. Pero yo no me desanimo por las iglesias que están siendo cerradas porque nos da más oportunidad de salir y predicar el evangelio. But we must go. Pero debemos ir, We must preach. debemos predicar And we must stay and disciple those who were leading to Christ. y debemos permanecer ahí y discipular a aquellos que han creído en Jesucristo. And I would encourage you guys Y quiero animarlos también to take time to really pray. a tomar tiempo para orar de verdad. And maybe you're pastoring in a church and you're thinking, well, you know, this is where I'm at. This is where God's going to use me. Tal vez tú ya estás pastoreando una iglesia y estás pensando como aquí es donde estoy, aquí es donde Dios me quiere usar. But be open for the Lord directing you somewhere else. Pero debes estar abierto si Dios te quiere dirigir a hacer algo en algún Maybe otro to go lugar. do a work in a different place. Tal vez ir a hacer una obra en un lugar distinto. And to take opportunity and look at Acts chapter 14. Y tomar las oportunidades que se presenten como en Hechos 14. And like Paul Y como Pablo lo hizo. and like Barnabas, Y como Bernabé. go boldly preaching the gospel. Ir con denuedo a predicar el And evangelio. you might have those people coming against you. Y tal vez tengas personas viniendo en tu contra. And difficulties might happen. Y tal vez sucedan cosas difíciles. But stay faithful. Pero permanece fiel. Be flexible. Y sé flexible. Remember what Pastor Chuck used to say? Recuerda lo que el pastor Chuck solía decir. Blessed are the flexible, Benditos los flexibles, for they shall not be broken. porque no serán quebrados. We have to be flexible. Tenemos que ser flexibles. Always be ready. Siempre estar listos. And listen, encourage others. Y escucha también, anima a otros. Don't get jealous. No te pongas celoso. You know, I remember when we were building up ministries in the church, Me acuerdo cuando estábamos construyendo ministerios. some of the guys would get jealous because people weren't attending their Bible study or their ministry. Algunos se ponían celosos porque alguien empezaba a ir a algún estudio bíblico o a algún ministerio. And I tell them, you know how many people we started with? Y yo les decía, ¿sabes con cuánta gente empezamos? 4 people. Éramos 4. 4 people, that was it. 4 personas, eso era todo. And then they would say, hey, how many people you got? Y dicen, ¿y ahora cuántos tienes? I'd be like, 4 people. Y estoy como 4 personas. They're like, how's church plant going? ¿Cómo va la plantación de That's iglesias? Y está bien. How many people you got? ¿Cuánta gente tienes? 4 people. 4 gentes. For the longest time, we had 35 people. Por mucho tiempo tuvimos 35 personas. They say, how many people you have now? Y ellos decían, ¿cuánta gente tienes ahora? 35. 35. And this is crazy. Y esto es bien loco. Like Pastor Tony here, I led worship. Como el pastor Tony aquí, yo dirijo la I alabanza. only knew 3 songs. Y yo solo me sabía 3 canciones. Lord, I lift your name on high. Tu nombre levantaré, Open the eyes of my heart, Lord. abre mis ojos te pido, And Amazing Grace. y sublime gracia. And I didn't know how to play them that good, but I tried. Y no sabía tocarlas muy bien, pero hacía el intento. And I just played those songs. Y solo tocaba esas canciones. And they say, how's the worship going? Y decían, ¿cómo va la adoración? Great. ¡Súper! Who's your worship leader? ¿Quién es tu líder de alabanza? Me. Yo soy. Who opens the church? ¿Quién abre la iglesia? Me. Yo. Who closes the church? ¿Quién cierra la iglesia? Me. Yo. Who preaches? ¿Quién predica? Me. Yo. Who gives the altar call? ¿Quién da el llamado al altar? Me. Yo.
So you do it all. Entonces tú haces todo. Well, I have no other choice. Bueno, no había otra alternativa. When we look at all of this here, here's one thing I want to encourage you guys with. Cuando vemos todo esto, hay una cosa con la que quiero animar. This is all perspective. Esto todo se trata acerca de la I perspectiva. want to close with this note. Quiero cerrar con esta frase. In 2 Corinthians En 2 de Corintios, chapter 11, capítulo 11, look at what we see here. mira lo que vemos aquí. In verses 22 through 28, De los versos 22 al 28, it says, Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labor, more abundant in stripes, above measure, in prisons, more frequently, in deaths often. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and day I have been in the deep, in journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, and in perils in the wilderness, in perils in the sea, among false brethren, in weariness, in toil, in sleeplessness often, in hunger, and thirst, in fastings often, in cold, in nakedness. Beside these other things, what come upon me daily, my deep concern for all the churches. verso 22 al 28, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Welcome to church planting. Bienvenidos a la plantación de iglesias. You know, the most difficult thing that Paul went through, besides all that, Lo más difícil por lo que Pablo pasó, además de todo esto, is deep concern for all the churches. su gran preocupación por todas las iglesias. That never compared to everything he suffered for Jesus. Eso nunca se comparará a todo lo que sufrió por Jesús. His deep concern for the church. Su gran preocupación por las iglesias. Souls was his main objective, Las almas eran su objetivo that principal, Christ would be glorified. que Cristo fuera glorificado. And I pray, Y yo oro no matter where we go, que no importa a dónde vayamos, no matter where God sends us, no importa a dónde nos envíe Dios, that we would have that same heart. que tengamos ese mismo Our corazón. deep concern for all the churches. Una profunda preocupación por todas las iglesias. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias. that your word is true, Que tu palabra es Help us, verdad. Lord. Ayúdanos, Señor, to be servants, a ser siervos. that we are Christians first. Que seamos cristianos primero. The title, Sí, el título, the position, la posición, the place where you've called us, el lugar al que nos has llamado, all of that is secondary. todo eso es secundario. What comes first Lo que viene primero is that we are Christians, es que somos cristianos, bought and purchased with the blood of your Son Jesus, comprados con la sangre de Jesús, to go and share the gospel of Jesus Christ. para salir y compartir el Evangelio Lord, de may we be Jesucristo. empowered by the Spirit. Señor, que seamos llenos del poder de tu May we Espíritu, rely upon you. que podamos confiar en ti Lord, may we be diligent, y seamos diligentes and may we be faithful and flexible. y que seamos fieles y flexibles May we encourage the churches. y que podamos animar a las iglesias. Help us in Jesus' name. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you guys. Thank Dios les you. bendiga.